La pequeña cocina estaba abarrotada de botellas vacías. Un hombre se sentaba en el alféizar, fumando y mirando a su amigo, ya resignado al desorden en el apartamento. Antes, cuando Val ya estaba casado, todo era luminoso, acogedor y confortable aquí. No querías irte, pero después del divorcio el apartamento rápidamente se convirtió en un desastre que solo empeoraba. Al principio, Val ya intentaba mantener el orden. Al menos sacaba la basura y recogía las botellas, pero pronto abandonó ese esfuerzo. Así es, nadie me necesita. Buscan una esposa. Los hombres ya no son necesarios para nadie si no tienen dinero. Estos dos hombres que discutían sobre las mujeres no veían en absoluto el problema en sí mismos, en sus malos hábitos y estilo de vida descuidado. Les gustaba culpar a todos los demás a su alrededor. Era tan agradable para ellos liberarse de la responsabilidad. Mi Dana ahora vive felizmente. Su esposo no bebe ni fuma, mientras que para ella soy solo un estorbo incluso para comunicarme con mi hija, dijo Valya. Pero curiosamente, omitió el hecho de que ni siquiera intentó restablecer la comunicación con su pequeña hija. Leonid no debería haber mencionado la existencia de una nueva mujer. Después de todo, lo enviarían al supermercado y estaba corto de dinero. ¿Y crees que es más fácil estar casado? Sabes, estoy cansado de luchar contra la pobreza aquí en nuestra ciudad. No hay trabajos decentes. Y como mi esposa apenas gana algo, tampoco quiero esforzarme. La dejaré, ¿y quién me cuidará después? ¿Quién necesitará este dinero si me convierto en un inválido? Se quejó. Nada, estas mujeres no entienden nada. Todo lo que les importa es el dinero. ¿Y a qué precio? Les da igual. Ya ni siquiera Valya permaneció en el alféizar. Todo estaba cubierto de colillas. Ay, Dios mío, Leonid. Si te divorcias, nunca te cases de nuevo. Solo problemas con estas mujeres. Solo gastos en uñas y cabello. Mira, abre cualquier video y se derramarán. Son tan repugnantes y materialistas. Sí, también lo creo. Todo lo que les importa es el dinero. Nadia, la esposa de Leonid, trabajaba como enfermera en la clínica local, tomando cualquier turno posible para que su familia pudiera sobrevivir. Y cada vez que ella le decía a su esposo que necesitaba encontrar trabajo, porque no podía llevar todo sola, él, lleno de ira y resentimiento, se recordaba a sí mismo que a esas mujeres solo les importa el dinero. No le importaba que su esposa trabajara sola, que tuvieran un hijo pequeño que iba al jardín de infantes y que a menudo se enfermara. Cuando Leonid llegó a casa, ya bastante borracho, su esposa estaba ocupada con las tareas domésticas después de su turno nocturno. Rápidamente ordenaba el apartamento, pero de vez en cuando miraba el teléfono con miedo, temiendo que la maestra de su hijo llamara para decir que volvía a toser. ¿Y qué tal tu día laboral? ¿Así que seguirás trabajando por una miseria en tu hospital con un claro desprecio? Dijo el hombre mirando a su esposa, quien lo irritaba con su trabajo, a su parecer descuidado. No empieces. Primero consigue un trabajo. Comienza a ganar al menos tanto como yo y entonces podremos considerar si debo cambiar de trabajo o no. Está bien. Si te consigues un trabajo, puedes seguir dependiendo de tu esposa y solo te quejas de que todo te va mal. ¿Quieres que me suba también a tu cuello y comience a darte órdenes? ¿Dónde quieres que trabaje? Dijo Nadia, quien ya estaba cansada de los constantes ataques hacia ella. Leonid se tensó con desprecio, miró a su esposa y luego se sentó cruzando las piernas sobre el brazo de la silla. ¿Y si estoy cansado de esta miseria? Me avergüenzo de estar delante de mis amigos. No puedo permitirme ni siquiera una caña decente para pescar o comprar cigarrillos decentes, porque ahora cuestan tanto como un ala de Boeing. Ya estoy harto. Y tú solo te quejas. Entonces consigue un trabajo, Leonid, y comprarás los cigarrillos que quieras, murmuró la esposa, cansada de escuchar las quejas interminables de su esposo desempleado. Y ni siquiera se ocupaba de las tareas del hogar, cuidar al niño, cocinar, lavar o limpiar. Ella incluso había aceptado trabajar turnos adicionales si él se lo pidiera. Pero Leonid solo se quejaba, se indignaba, culpaba a los demás. No escuchaba las quejas de ella sobre su salario, sobre cómo no podía permitirse una buena caña de pescar y cigarrillos, pero ni siquiera consideraba la posibilidad de ganar dinero para sus propias necesidades. Por la tarde, Nadia fue a recoger a su hijo del jardín de infancia. Escuchó otra serie de quejas de la maestra sobre papeles o manualidades adicionales que debían llevar al jardín de infantes. Regresó a casa, cuidó del niño, lo acostó y luego se dejó caer exhausta en la cama. Últimamente, ni siquiera se miraba al espejo.
porque la imagen de la antigua Nadia había desaparecido. Su piel había perdido su atractivo hacía mucho tiempo. Pero lo más importante, había perdido el brillo en sus ojos. Criar a su hijo y llevar todo el peso sobre sus hombros se había convertido en una tarea abrumadora. Nadia se quedó dormida casi al instante, exhausta. Todo su cuerpo estaba adormecido por el dolor que le envolvía, un dolor que se desvaneció bajo la pesada manta. Cuando Nadia se despertó, su hijo ya estaba de pie junto a su cama, tratando de trepar. Ella le ofreció la mano y él la tomó como un mono, riendo. En esos momentos, Nadia olvidaba todos los problemas, todo el dolor que había experimentado, y todo parecía insignificante y vacío. Tenía la mayor recompensa que podía pedir, un maravilloso hijo del que estaba completamente enamorada. Todo lo demás, de alguna manera, se resolvía. «Papá se fue a pescar», dijo el niño, sentándose en el suelo y abrazando sus piernas juntas con sus manos entrelazadas. Llevaba un suéter delgado con un dinosaurio, con un agujero en el lado derecho que él mismo no podía recordar cómo se hizo. «¿Pero no se suponía que hoy tenía una cita con el médico contigo?», preguntó sorprendida Nadia. «Se fue, tomó comida de la nevera y se fue», respondió el niño. Nadia se dio cuenta de que seguir discutiendo era inútil. La joven mujer entendió cuál era el problema. Se levantó de la cama, fue a la cocina y se dio cuenta de que su esposo, sin importarle para nada ni su esposa ni su hijo, no había dejado nada de comida en casa, ni siquiera unas migajas. El niño miraba la tetera como si esperara encontrar comida en ella. «Vamos, ahora mismo te preparo. Iremos al médico antes de que sea tarde. Y luego cuando volvamos a casa te haré tus galletas de dinosaurio favoritas». Nadia buscó y encontró algunas cucharadas de gachas de sémola. Preparó el desayuno para el niño y ella misma se quedó con hambre, como era demasiado frecuente. Le preocupaba empezar a acostumbrarse a tales situaciones. Nadia misma había pasado hambre durante su infancia. Sus padres habían fallecido hace mucho tiempo, sin dejarle ninguna oportunidad, y así se había convertido en enfermera. Luego se había casado, pero tanto ella como su esposo se habían sumergido en un mar de problemas. Ahora, intentaba nadar contra la corriente, pero ya se estaba ahogando constantemente. A menudo trabajaba en turnos nocturnos, aprovechando cualquier oportunidad para ganar algo de dinero, lo cual estaba afectando a su salud. Anhelaba aunque fuera un poco de descanso para recuperar fuerzas, pero su esposo se apresuraba a salir de casa, sin siquiera decírselo, para ir de pesca. Lo peor era que ella se enteraba de todo solo después de que regresaba del hospital. Al volver a casa, Nadia vio la silueta de alguien esperándola. Zarina Vasilievna, la madre de Leonid, apretando los labios y mirando a su alrededor, la estaba esperando. «¿A dónde vas? Te he estado llamando, pero no te encontraba en el hospital. No debería haber ido tu hijo. Pero él se fue de pesca mientras yo dormía. Y está bien, no es trabajo de hombre llevar a los niños al hospital», dijo. «¿Y cuál es el trabajo del hombre entonces? Sentarse en el cuello de su esposa», dijo Nadia con asombro. «¿Qué te has creído para empezar a darme lecciones? ¿Cómo criar a un hijo? Cuando críes al tuyo entonces hablaremos. Con una sola conversación puedo hacer que mi hijo rompa contigo, así que piénsalo antes de decir algo». Se indignó la anciana. «¿Sabes qué? Ve a casa. Después de los turnos nocturnos necesito dormir, no escuchar tus historias». Nadie entró al edificio y no dejó pasar a la anciana. Escuchó cómo se quejaba, pero no iba a retroceder. Que luego hagan lo que quieran, que hagan sus histéricas juntas, pero ella necesitaba dormir. Cuando Nadia regresó al trabajo, estaba completamente afligida por lo que había pasado en casa. Era difícil aceptar que su esposo ni siquiera la consideraba. Simplemente se fue tranquilamente a pescar y aún no había regresado a casa. Disfrutaba de la pesca y de estar con sus amigos. No tenía necesidad de ocuparse de la casa o de las tareas domésticas, y pensaba exactamente como su madre, que no era asunto de hombres. Además, Zarina Vasilievna solo empeoraba las cosas. Con cada mes que pasaba, la situación se volvía más tensa. La mujer comenzaba a pensar cada vez más en el divorcio y si sería capaz de hacer frente sola a todo. «Si no te importa te echaré, así ninguna clínica te contratará en el futuro», gritó. El grito resonó por todo el tercer piso. Nadia se tensó. Luego escuchó la voz de su colega y amiga Yana. «Me da igual, ya dije que me voy de todas formas. Y es por culpa de ustedes, que siempre retrasan el pago de mi sueldo. Y luego están poniendo suelos laminados en sus casas de campo como si nadie los viera. No les tengo miedo, pueden hacer lo que quieran.
Pero una cosa es segura, les haré la vida dulce, gritó Yana, saliendo al pasillo y casi chocando de frente con su amiga. Yana agarró su mano y la arrastró escaleras abajo, y solo comenzó a hablar cuando se encontraron en la sala. ¿En verdad renunciaste, Yana?, preguntó asombrada. Con ojos felices respondió. Ya te dije que de todos modos renunciaría. No importa con que me amenacen, me da igual. Estoy cansada de esforzarme tanto por un salario miserable. Ganar como si fuera nadie y no tener ni siquiera reconocimiento ya es suficiente para mí. Preferiría ser administrador en algún salón de belleza. Menos problemas, horarios normales y un sueldo decente. Mis fuerzas se están agotando. Ya no puedo seguir aquí. ¿Por qué no vienes conmigo? Nadia se quedó atónita, retrocedió involuntariamente y miró a su amiga como si hubiera dicho una tontería. Déjalo, tienes un hijo. Podrás pasar más tiempo en casa. ¿De verdad no quieres un trabajo normal? Siento pena por los años que pasamos estudiando, pero no se puede seguir viviendo así, es imposible, dijo Yana, golpeando la mesa con el puño. Nadia iba camino a casa, sin entender por qué estas ideas seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Podría reunir el coraje para irse? De vez en cuando, la joven buscaba ofertas de empleo, y por alguna razón sentía que ninguna encajaba, incluso si no requerían experiencia. El síndrome del impostor se alimentaba generosamente con cada año de matrimonio, y después del nacimiento del niño, era aún más fuerte. Nadia pensaba que tenía un buen colchón financiero que había estado acumulando durante varios años. Tal vez debería sacar dinero de allí, guardarlo para los próximos meses e intentar cambiar de profesión. Incluso si fuera solo como vendedora en una tienda, sería más fácil que ser enfermera en una clínica donde tenía que cubrir el trabajo de varias personas por el salario de una. A Yana le iba bien. Después de todo, tenía un esposo y no tenía hijos ni responsabilidades financieras. Vivía en el apartamento de su esposo, por lo que ni siquiera tenía que pagar alquiler. No importaba cuánto explicara a Nadia, Yana parecía no escuchar nada. Sus argumentos se convirtieron en excusas, y enseguida apareció la linda cabeza de su hijo, quien sostenía una tarjeta hecha a mano y sonreía ampliamente al ver a su mamá. Ya se imaginaba cómo le daría su regalo. Pero al darse cuenta, inmediatamente escondió la tarjeta detrás de su espalda. Nadia fingió no darse cuenta de nada. «Pareces muy cansada, ¿estás enferma?», preguntó la educadora acercándose a ella. «No, por ahora no estoy enferma, simplemente tengo mucho trabajo». «Oh, he criado a 3 hijos sola, lo entiendo perfectamente. Pero a veces tienes que tomar la decisión de soltar lastre. Yo también tenía miedo en su momento, pensaba que no podría hacerlo sola, ¿sabes? Resulta que es mucho más fácil vivir cuando no tienes en casa un troglodita que come como un caballo. No aporta nada al hogar y además está constantemente quejándose de que las cosas no van según su plan. Y mis hijos se tranquilizaron de inmediato. Lo primero que pensé fue que les causaría daño». Nadia asintió. No era la primera vez que escuchaba historias similares, pero sabía que ahora tenía la valentía suficiente para dar ese paso. «¿Y papá vendrá a casa hoy?», preguntó el niño cuando salieron del jardín de infancia. «No lo sé, cariño. Solo espero que no vuelva a gritarte». Nadia sintió que había perdido en esta vida. Todo se había desarrollado de manera diferente para sus compañeritos de clase. Familias normales, algunas con hijos, otros sin ellos. Algunos se dedicaban regularmente al trabajo, otras solo a las tareas del hogar y a publicar fotos. ¿Cuántos pasatiempos maravillosos tenían y cuánto tiempo para disfrutarlos? Ella luchaba en esta vida, agarrándose a cualquier oportunidad para poner todo en orden, pero aún así no lograba nada significativo. Nadia entró en el apartamento, se duchó de inmediato y comenzó a cocinar. El niño ya estaba jugando con la vecina, a quien le encantaba cuidar de los niños y siempre había querido tener 2 hijos, pero nada resultó como esperaba. Nadia se sentó en el sofá, mirando la estufa mientras revisaba las ofertas de trabajo, imaginándose en diferentes roles. ¿Podría manejar las responsabilidades? Había buenos lugares, un mejor salario y horarios mucho más tranquilos. Las responsabilidades serían menores que las de una enfermera, y cuanto más revisaba las ofertas, más deseaba arriesgarse. Seguramente el director se pondría histérico si se enteraba de que también estaba pensando en irse. Pero realmente quería tomar esa oportunidad para no lamentarse más tarde por las oportunidades perdidas. Subió al ático donde guardaba el dinero, pero cuando abrió los sobres estaban completamente vacíos. Se quedó parada allí, sintiendo que su esposo ya sabía. De todos modos, nunca los había usado.
Mi mamá quiere construir invernaderos. Quiere mudarse al campo por completo, instalar gas y ocuparse de todos los asuntos, dijo Leonid. Hablaba como si ese dinero no valiera nada, como si hubiera entregado una caja de botones en lugar de los fondos que ella había estado ahorrando durante años. Ni siquiera pusiste un centavo aquí, ni siquiera una pequeña suma, exclamó Nadia, incapaz de mantener una conversación normal y adecuada. ¿Qué demonios estás diciendo? Todas ustedes, mujeres, son iguales. Si el hombre gana, el dinero es de ambos, pero si la mujer lo hace, entonces es suyo. No, no es un presupuesto familiar, así que tenía todo el derecho de tomar dinero de allí, dijo el hombre con desdén. Nadia se sentó en el sofá y comenzó a llorar de impotencia. Sin embargo, el hombre no veía nada malo en su comportamiento, encogiéndose de hombros y repitiendo que si necesitaba dinero podría encontrar otro trabajo. Pero Nadia ya no tenía la fuerza para defenderse a sí misma y su propia vida. Se quedó mirando la caja vacía hasta que su esposo se la quitó. Ya te dije que lo devolveré. La joven mujer se quedó en el sofá en la misma posición que antes, todavía incapaz de creer que todo su esfuerzo en cada centavo no había tenido éxito debido a la negligencia constante de su esposo. Todo estaba ahora en la casa de campo de su suegra. Cuando se abrió la puerta, Nadia estaba segura de que era su esposo quien regresaba. Tal vez se había arrepentido y se había dado cuenta de lo estúpido que había sido. Pero incluso en el fondo, Nadia sabía que él no se disculparía por nada ante ella. ¿Por qué estás sentada aquí con los ojos hinchados de tanto llorar y no te estás moviendo? No va a regresar así. Cortó bruscamente la anciana mientras paseaba por la sala de estar, recogiendo sus cosas de manera ostentosa y colocándolas en cestas para guardarlas. Nadia miraba a la mujer con ojos vacíos. Sabía que ninguno de sus sermones la afectaría en este momento. Se sentía como si la hubieran exprimido por completo. Todo estaba disperso por la casa. Probablemente ni siquiera había nada que comer. ¿Y crees que mi hijo te necesitará después de esto? Abróchate el cinturón, tonta. Lo sacarán de tus manos en un instante y se quejarán. Ningún hombre decente se casará contigo, ya lo sabes. Si te quedas sin marido, ¿crees que será más fácil? ¿Crees que serás como queso en mantequilla rodando? ¿Algún ricachón te traerá dinero en bandeja de plata? No te hagas ilusiones. Después del nacimiento del pequeño Yegor, la salud de Nadia se había deteriorado bruscamente. Hubo varias operaciones después de las cuales ya no pudo dar a luz a un niño. Nadia escuchaba estos sermones no por primera vez. Ya sabía cómo terminaría esta conversación y quería adelantar rápidamente el tiempo para evitarlo de nuevo. Así que esta vez sería mejor soportarlo todo y esperar. Nadia, ¿puedes tomar mi turno nocturno? Sé que ya estás asumiendo muchas responsabilidades, pero realmente estoy en un aprieto. Mi esposo está de viaje de trabajo en el norte, mi madre está en el hospital y necesito ayuda, le ofreció a su colega. El niño enferma casi todas las semanas. Ah, Dios mío, ni siquiera tengo que contártelo. 2 días en la guardería y 3 semanas en casa. Estuvo en el hospital hoy. Nadia, frunciendo el ceño, consultó su agenda. Bueno, entonces, ¿tomarás mi turno el miércoles? Dijo esperanzada y suspiró, pensando que así tendría más libres consecutivos. Gracias, Nadia. Como siempre me sacas de un apuro. Pero de repente salió el director médico y todos se quedaron paralizados al ver al hombre de mediana edad cuya barba ya estaba empezando a encanecer. Estimados colegas, en el trabajo alguien ha estado llevándose medicamentos. Y créanme, de todos modos encontraremos a quien haya decidido dar este paso. Si confiesan por sí mismos, los despediré tranquilamente y olvidaré el asunto, ya que por ahora es una pérdida insignificante. Pero si por casualidad los atrapo infraganti, si no confiesan, no tendrán acceso a ningún hospital en el futuro, ni siquiera en algún pueblo olvidado, y entonces serán despedidos. Dijo bruscamente el director médico, escudriñando a su personal como un pastor mira a su rebaño, frunciendo el ceño aún más como si estuviera asumiendo una apariencia más seria y responsable. Lo repito para los más despistados. Tenemos cámaras, abuelitas vigilantes en las habitaciones que ven todo mejor que un perro guardián. De todos modos, los encontraré y los castigaré. Así que les doy la última oportunidad para confesar por sí mismos. No habrá otra oportunidad. Espero hasta esta noche o mañana por la tarde como máximo, dijo el médico mientras subía lentamente las escaleras, y todos se quedaron paralizados, mirándose unos a otros como si estuvieran tratando de encontrar al culpable por sí mismos. Dios, si le aumentan el sueldo a mi esposo, nunca más volveré a trabajar aquí. No quiero trabajar más en absoluto, dijo Margarita bruscamente.
De repente, Nadia sintió envidia de ella, especialmente de la posibilidad no solo de no trabajar, sino simplemente de descansar del trabajo por un tiempo, para luego regresar con nuevas fuerzas. Cuando Nadia llegó al hospital hoy, estaba llena de aspiraciones, imaginando cómo cambiaría su vida y la de los pacientes. Siempre sonriente y feliz, nada parecida a esas amargadas en las clínicas que ya se han convertido en objeto de chistes. Los años pasaban, los precios subían, los salarios seguían siendo los mismos, y el número de responsabilidades aumentaba exponencialmente. Y en tales condiciones, mantenerse alegre y sonriente resultaba mucho más difícil de lo que parecía cuando era joven estudiante. Nadia regresó a su puesto hoy, estaba en turno nocturno. Una joven llamó a su vecina, le transfirió una cantidad acordada de dinero para que recogiera al niño de la guardería y se quedara con él hasta la mañana. Miró su magro presupuesto y de todos modos ganaría más que ahora. Pero sería mejor que pasar ese tiempo con su hijo en lugar de estar en el trabajo. Sí, incluso en un turno nocturno pesado. «Ah, aquí estás», dijo Serena. «¿Dónde está mi hijo? No contesta mis llamadas. Soy su madre, ¿sabes? ¿Por qué has venido al hospital? Esta no es la casa de los soviets ni una comisaría de policía para buscar a tu hijo. No tengo ni idea de dónde está. No nos peleamos. Simplemente se fue de casa por la mañana de ayer y nunca volvió. Le llamé hace unas 4 horas más o menos y no tomó el teléfono», dijo Nadia. Serena movió los labios nerviosamente y se paseó de un lado a otro, buscando un tema de conversación. «Por favor, ¿puedes dejarme tranquila aunque sea en el trabajo?», dijo Nadia. «Ve a charlar con tu amiga, tienes mejores cosas que hacer que meterme en problemas. Tengo trabajo, tengo responsabilidades financieras. No tengo tiempo para estas cosas». Serena se retiró bastante rápido después de esa conversación, pero quedó una sensación desagradable. Nadia pasó toda la noche de pie. El día fue igual de duro. Al amanecer apenas podía mover las piernas. Se sentían como si fueran de algodón. Se cambió rápidamente, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Decidió ir a casa. Primero pensó en recoger a su hijo, pero la vecina no aceptó ni un centavo más. Le dijo que se fuera a dormir y que hoy irían al parque acuático para que ella pudiera descansar un poco. Incluso la ayuda de la vecina era más útil que la de su esposo, quien era el padre de su hijo a pesar de todo. Nadia tardó mucho tiempo en conciliar el sueño, recordando la vida en el campo, pensando en los días anteriores cuando aún tenía tiempo libre y la vida siendo una joven estudiante. Solía visitar a su abuelo, el único pariente vivo que le quedaba, una persona dispuesta a charlar con ella durante horas, sin importar de qué. Nunca la culpaba ni la ofendía. Su abuelo siempre fue una persona optimista. A menudo se reía de tonterías, encontraba la alegría en las cosas pequeñas. Si durante sus años de estudiante esto le funcionaba, ahora tales métodos parecían ser magia inalcanzable. Su abuelo había fallecido hace varios años, y ella había echado de menos a la única persona cercana que siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Tal vez debería mudarse al pueblo, volver a su antigua vida. Hace años que no había nadie en la casa de su abuelo. Tampoco había nadie que cuidara. Empezar de nuevo en el pueblo, convertirse en bibliotecaria, establecer una granja. Su hijo podría ir a la escuela del pueblo. Quizás no todo era tan malo. Junto con las hermosas fantasías sobre el futuro en el pueblo, también había miedos ardientes de que no pudiera manejarlo. La educación del niño sería más problemática. Habría más problemas antes de que encontrara un hospital normal. La joven mujer se durmió sin darse cuenta. De repente, se incorporó en la cama, mirando a su alrededor sin comprender si era un sueño o no. Escuchó gritos irritados que, de todos modos, estaban dirigidos a ella. «Eres tonta. Te dije claramente que no llamaras a esta hora. ¿Acaso estoy jugando contigo como si fueras un juguete?». Nadia, somnolienta, empezó a distinguir esa voz. Inmediatamente se alzó de la cama con un fuerte carraspeo desde el balcón, interrumpido y ligeramente desconcertado. Su esposo tosió. «Ah, te desperté. Lo siento, no fue mi intención. Salí al balcón, ¿te imaginas? Quería conseguir un trabajo y me tomaron el pelo como un tonto. Querían que transfiriera dinero primero y además me llamaron». Nadia quería creer con todas sus fuerzas que él decía la verdad, pero había visto suficiente de Leónida en todos estos años. «Tu madre fue a verme al trabajo. Solo fue a hacerme preguntas y me distrajo». «Ah, sí, ¿qué trabajo tienes tú allí? Como si fueras algún médico especial. Eres solo una enfermera común.
Cualquier auxiliar podría sustituirte, respondió el hombre, mirando con malicia a su esposa. Nadia no tuvo fuerzas para discutir, no tenía energía para la demagogia. Necesitaba prepararse para su turno de mañana, recoger a su hijo, pasar tiempo con él. A pesar de todo, incluso durante toda la noche, su esposo estaba irritable. Estallaba ya sea contra ella o contra el niño. Estaba tan nervioso que se estaba irritando a sí mismo varias veces. Leonid hablaba de cómo si su matrimonio no le satisfacía, siempre podía regresar con su madre. ¿Por qué estas amenazas en absoluto? Nadia no entendió. Sin embargo, después de varias llamadas telefónicas desagradables esa noche, al día siguiente, Nadia se estaba preparando para ir a trabajar. La mandaron directamente al jefe de medicina. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse a su uniforme de trabajo. La cara enojada del jefe de medicina fue lo primero que notó, mirándola fijamente, claramente conteniendo las emociones que bullían dentro de él. Así que Nadia, te di una oportunidad y me ignoraste. Así que será como digo, recoge tus cosas, ya te he despedido. No conseguirás trabajo en ningún otro hospital. Solucionarás tus propios problemas. Si no me vas a escuchar, ya estás despedida. Vete de aquí. Si vas a armar un escándalo, te advierto que te voy a hacer tan infame que la gente te escupirá. Estarás buscando trabajo en algún basurero o en algún lugar de un hospital. Cuando Nadia salió de la oficina, simplemente no podía creer lo que acababa de suceder. Se sentó en un banco, mirando hacia adelante, viendo imágenes de todo tipo. Y ella había soñado con renunciar, con encontrar un nuevo trabajo. Ahora, en lugar de soñar con un futuro brillante, solo quedaba el miedo de que nunca podría superar todo este horror. Tenía ganas de arrodillarse junto a su abuelo, sentirse pequeña e indefensa de nuevo, que alguien resolviera todos sus problemas por ella. El futuro la espera cuando no hay dinero ni un sólido hombro masculino de apoyo. Ha caído en una difícil y amarga racha negra. No entendió cuándo dejó el hospital, pero ahora está parada en el frío y ventoso aire, mirando a su alrededor, y se da cuenta de que su vida nunca será igual. ¿Quién hubiera pensado que después de tanto tiempo trabajando aquí, tendría que empezar desde cero? En su mente, las campanas blancas se desvanecían en la neblina. Lo único que sentía era la mujer. ¡Cuidado!, exclamó el conductor, quien literalmente frenó en el último segundo. Nadia levantó sus ojos, completamente llenos de lágrimas, asintió y luego bajó a la acera. ¿Cómo podían despedirla? ¿Cómo podían siquiera sospechar después de todo lo que había hecho por ese hospital? Siempre estuvo disponible, lista para salir en cualquier momento si fuera necesario. Y después de todo eso, decidieron traicionarla. Para cuando Nadia llegó al edificio, ya no le quedaban lágrimas. Solo había un dolor sordo, decepción y un vacío total en respuesta a la pregunta de qué hacer a continuación. Probablemente si su esposo estuviera trabajando, si fuera una persona amable y comprensiva, ni siquiera se preocuparía. Simplemente iría a casa y hablaría con él honestamente. Encontrarían una solución juntos. Pero ahora, ella tendría que resolverlo todo sola, para que afectara mínimamente a su pequeño hijo. Nadia abrió la puerta y entró. No escuchó ninguna algarabía de inmediato. Encontró a su esposo con su amante directamente en el sofá de la sala de estar. No hubo ningún escándalo. La mujer se quedó allí por unos minutos, mirando lentamente de un lado a otro. Primero a su esposo, luego a su joven amante, y luego contempló la escena sin expresar ninguna emoción. Nadia salió a la calle. Ya no tenía lágrimas, y probablemente ya sospechaba que él estaba viendo a alguien más desde esa llamada telefónica. Primero, la amante salió del vestíbulo sin siquiera mirarla, y luego, unos minutos más tarde, bajó el marido. «Podrías al menos haberme avisado que venías a casa», dijo él tranquilamente, aunque su expresión era confusa. «Pero bueno, ¿no vas a culparme por esto también? Porque aquí está bien, pero en casa no. Me despidieron del trabajo, me acusaron injustamente, y ni siquiera puedo trabajar más. Y tú has gastado todo el dinero». Nadia se levantó lentamente, luego se dirigió hacia el apartamento. Ahora cada detalle le parecía extraño. Inspeccionaba todo a su alrededor. Las fotografías de la familia, las imágenes que recordaban que alguna vez estuvieron cerca, incluso se amaron. Los libros que transportó desde el internado cuando alquilaron este apartamento. Y aquí, las cañas de pescar de su esposo, sus fotos de pesca,
las fotos después del nacimiento del bebé. Había tanto que le recordaba a la familia, recordándole que no podían divorciarse ahora y que aún tenían que intentarlo. Y este hombre simplemente trajo a su amante aquí, sin importar nada. Vamos, hablemos, dijo el esposo. Nadia lo miró y entendió que en el momento en que lo encontró con otra, todo murió para ella instantáneamente. Ahora tenía frente a ella un extraño con quien estaba unida por los lazos del matrimonio. Por tu juventud, por tu estupidez. Después de dar a luz cambiaste completamente. Dejaste de cuidar tu piel, tus pestañas, dejaste de arreglarte las uñas. Solías ir incluso a masajes y ahora simplemente te has dejado ir, dijo el esposo, encogiéndose de hombros, como si no viera su culpa en eso. ¿Y no piensas en cuánto trabajo para mantener a nuestra familia? ¿No piensas en cuánto esfuerzo hago para que tengamos comida, agua, frutas en la mesa, carne al final? Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre, porque tú no puedes mantener a tu familia, y no estoy obligado. Cortó bruscamente Leonid, tocando nuevamente el tema que no podía soportar. Casi podía encenderse en cuestión de segundos si se lo recordaban. Cuando solía ir al voleibol con las chicas, cuidaba mi figura, no era así. Y ahora, cuando tengo que trabajar, no tengo tiempo para nada, ni siquiera tengo tiempo para dormir bien. ¿Qué voleibol hay ahora?, exclamó Nadia. Simplemente estás justificando todo. Eso es todo lo que haces. Ja, si quisieras encontrarías tiempo, gruñó el hombre. Ni siquiera la escuchaba y no quería hacerlo. Todo lo que ella decía para él era un sonido vacío. Solo miraba sus ojos de vez en cuando. Giraba su dedo en su sien y la hacía responsable de todo. En ese momento, Nadia se dio cuenta de que hablar con él o tratar de convencerlo de algo es inútil. Es hora de simplemente poner fin a esta relación tal como está. Nadia salió a la cocina y puso la cafetera en el fuego para hacerse un café. Lo único que podría calmarla en ese momento era una taza de café fuerte con canela, que le daría fuerzas para sobrevivir esta noche y no perder la cordura. Leonida estaba empacando sus cosas, y de vez en cuando se escuchaba el chirrido de las cerraduras de la maleta. Luego, el sonido de la cremallera en la bolsa deportiva. Era bueno que no hiciera un escándalo, simplemente se marcharía, como si al final decidiera tener compasión de ella. Oye, Nadia, ¿por qué actuamos como niños pequeños? Realmente no podemos reconciliarnos y hablar normalmente. ¿Soy acaso el primer hombre que ha sido infiel? Intentemos empezar de nuevo. Es mejor que estar peleándonos todo el tiempo. Vivamos separados, pero seguramente nos reconciliaremos. No podrás hacerlo por ti misma, ¿verdad? ¿Qué funciones exactamente cumples en nuestra familia sin las cuales no podría vivir?, preguntó la joven, apoyando el codo en el ancho alféizar de la ventana de la cocina. No estoy seguro, soy un hombre, respondió Leonid sin especificar nada. Nadia no escuchó más. Leonid regresó a la habitación y ahora estaban empacando mucho más rápido. Aparentemente, él estaba tratando de dar la impresión de que estaban empacando para que ella viniera a reconciliarse primero, pero por alguna razón, ella no tenía prisa por arreglar las cosas entre ellos. Cuando Leonid regresó a la cocina, ya estaba sosteniendo una maleta y dejó la bolsa deportiva junto a la puerta. Si me voy ahora, no contestaré tus llamadas y no pagaré la pensión alimenticia. Tampoco hablaré con el niño. Así que piensa ahora mismo. ¿Por qué no lo pensaste cuando trajiste a esa chica a nuestro departamento?, dijo tranquilamente Nadia, sin siquiera volverse hacia él. Escuchó cómo se cerró la puerta. Reinó el silencio y sintió algún tipo de sensación de alivio, como si una astilla que había estado en su piel durante demasiado tiempo finalmente hubiera sido sacada. Nadia notó que las palabras de la educadora tenían sentido. Todo se volvió mucho más fácil y tranquilo. Nadie la molestaba ni la ofendía. Ya no había una persona que dejara basura y tirara papeles. Nadie acumulaba montones de platos sucios en la cocina. Incluso su hijo se comportaba mucho más tranquilo que antes, y estos cambios eran beneficiosos para ambos. El timbre de la puerta la sobresaltó. Nadia se levantó del sofá. Su hijo aún se estaba riendo recordando su reciente broma. Tenía en sus manos una pequeña revista con crucigramas infantiles que le encantaban. Nadia se acercó a la puerta, pero cuando la abrió, se sorprendió al ver a la misma joven amante con la que entró su esposo. Luda quería entrar al apartamento, pero Nadia se lo impidió. Salió al pasillo, cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie como un guardia de seguridad. No iba a dejar que esta chica entrara de nuevo al apartamento.
Ya era suficiente con la última vez que estuvo aquí. Luda comprendió de inmediato que la conversación entre ellas no iba a avanzar desde el principio, pero aún así decidió empezar. Sé que él te llamó y no respondiste. Todavía tienes esperanzas de recuperarlo, pero eso no va a suceder. Escúchame, chica, ¿por qué lo necesitas? Eres joven y hermosa. ¿Por qué necesitas a un hombre que ha estado viviendo a expensas de su esposa durante tantos años? Te espera una vida difícil con él. Se comportará perfectamente en un principio hasta que dependas de él. Tan pronto como quedes embarazada o des a luz, tan pronto como se dé cuenta de que no tienes a dónde ir, tu vida se convertirá en una pesadilla y solo te quedará alguna otra chica como tú que te libere de todos tus problemas, dijo Nadia para terminar, recordando que estaba lista para el divorcio en cualquier momento, y luego se escondió en su apartamento. Vio por la mirilla que Ludmila aún estaba parada en el pasillo, marcando algo rápidamente en su teléfono, frunciendo el ceño, claramente disgustada por algo. Nadia regresó junto a su hijo y ahora su deseo de mudarse al pueblo era mayor. Mantuvo en su mente que ya era hora de empezar a pensar en mudarse o abandonar completamente esa idea, ya que estar en una montaña rusa constante de irse o quedarse estaba destinado a llevarla a arrepentirse de sus decisiones después de un mes. Nadia ya estaba segura de que se mudaría al pueblo. Trabajaba limpiando pisos en un centro de oficinas vecino, ahorraba cada centavo, se esforzaba por no gastar en nada más que comida, y cuanto más dinero ahorrara, más fácil sería empezar de nuevo en un lugar nuevo. Nadia se sorprendió al ver a Sarina. No había rastro de la autoconfianza de siempre ni de la sonrisa burlona, solo una expresión extrañamente preocupada, como si no hubiera venido para empezar otro conflicto. Nadia, dame algo de beber, o mejor dicho, un café fuerte. Tengo dolor de cabeza por el estrés. Sarina hablaba con angustia en su voz. Apenas podía tragar las palabras, recordando los problemas con su hijo. Realmente le daba pena a esta mujer, que tenía problemas con su hijo en sus últimos años, mientras ella estaba tratando de lidiar con ellos. Y aquí estoy yo, entrometiéndome. Perdona a ese tonto. Nosotras las mujeres tenemos el don del perdón, algo que los hombres no saben hacer. Podemos perdonar, tenemos un corazón grande y bondadoso. Él estará a tu lado de nuevo, suave como Shylock, y yo de alguna manera le ayudaré con el trabajo. ¿Qué importa si se desvía un poco? No encontrarás a muchos hombres fieles hoy en día. Siguen a donde los llevan, como corderos. Llámalo, dile que quieres hablar, y luego la conversación se desarrollará naturalmente, sugirió Sarina. Nadia se retiró a otra habitación. En lugar de responder, le pasó una nota a Leonid, donde se confirmaba que ya no eran marido y mujer. Sarina examinó el escrito y luego miró a la chica, como si esperara que cambiara de opinión. Por supuesto, puedes defenderlo como madre, pero déjame decirte que sin él estamos mucho más tranquilos. Nadie grita ni se enfada, y mi hijo ya no tiene pesadillas. Nadie llega borracho a casa, y ya no me sobresalto cuando escucho ruidos extraños en el tren. Nadie roba dinero en casa, todo ha terminado pacíficamente, dijo Nadia con la mirada puesta en el rostro de Sarina. Ella vio que estaba insatisfecha con su respuesta y en cierto modo, incluso sorprendida. ¿Qué mujer normal se alegraría por un divorcio? ¡Qué vergüenza! Ahora resulta que no pude salvar a mi familia. ¡Qué vergüenza! Después de esa conversación, Sarina se fue, ya que no encontró nada más que decir. Solo miró con tristeza a su exnuera, pero no recibió respuesta a su pregunta. Se preparó para mudarse. Poco a poco fue empacando sus cosas. Quedaban solo unos pocos días, y luego la tan esperada partida y una nueva vida. La mujer no albergaba ilusiones sobre el futuro. Entendía lo difícil que sería y con qué problemas podría encontrarse. «Mamá, vamos a tener un perro, uno real para protegernos», dijo el niño. Nadia agregó: «No, tendremos un perro para amarlo. Yo seré tu protectora. Mi pequeño sol, te protegeré con amabilidad». Se rió Nadia. El niño también se rió. Siempre la miraba con esos ojos llenos de amor, como nadie más lo hacía. A veces, Nadia pensaba que valía la pena pasar por todas esas dificultades, solo por esa mirada, solo por esos abrazos que le daban una sensación infinita de felicidad. Nunca había experimentado nada igual en su vida, y probablemente solo las madres tenían acceso a tal alegría. Nadia decidió abastecerse de cosas y medicamentos antes de irse.
Su hijo aún iba al jardín de infantes, así que tenía tiempo libre. Renunció a sus últimos trabajos y contaba los días hasta que finalmente se sentara en el autobús y se fuera para siempre. Incluso si fuera difícil, incluso si estuviera llena de problemas. Debería intentar ser feliz y comenzar de nuevo. Nadia, oh Nadia, cómo deseaba hablar contigo. Te he llamado varias veces. Te compraré un café y simplemente estaremos de pie junto al mostrador y podremos hablar. Ludmila fue sumamente amable, un comportamiento muy diferente al de su primer encuentro. Nadia no podía ignorar lo realmente hermosa que era. Sería absurdo negar ese hecho. Lo sorprendente fue que esta chica encontró en Leonid algo que Nadia no esperaba. Ludmila estaba muy nerviosa. Le costaba mantener la compostura y concentrarse en la conversación. Nadia esperaba pacientemente. Había mucho espacio y el ambiente era agradable gracias a la música de jazz que sonaba. Comprendo que acabas de divorciarte. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Por qué esta chica es tan amable? ¿Y sobre qué tema realmente tendría esta conversación? Se preguntó Nadia. Estoy embarazada. Acabamos de enterarnos y planeamos casarnos ahora para que el niño crezca en una familia. Quería hablar contigo para que no solicites pensión alimenticia por el momento. Necesitaremos dinero. ¿Sabes cuánto cuesta criar a un niño? Al principio, Nadia se quedó atónita ante tanta audacia, pero luego se obligó a relajarse, al menos para poder respirar y no agotar su sistema nervioso. Tendremos que comprar todo, pañales, ropa, la cuna para el bebé. Simplemente estuve en una tienda de bebés y cuando vi los precios me quedé boquiabierta. No podremos permitírnoslo, especialmente porque Leonid está buscando trabajo tan diligentemente y aún no ha tenido suerte. Le han rechazado en todas partes. Continuó hablando la chica, que no comprendía en absoluto a qué se estaba atando al decidir contactar a Leonid. Nadia ni siquiera intentó explicarle nada. Simplemente la miraba, asombrada por tanta ingenuidad. Entonces, ¿tampoco pedirás pensión alimenticia si te abandona por otra? Replicó con arrogancia, quien había perdido toda su amabilidad. Nadia le agradeció por el café y luego se fue sin responder. Para ellos, todo era tan simple. No querían al niño, no necesitaban dinero para él, y dejarían que la madre soltera se las arreglara como quisiera, porque ahora tenían un nuevo bebé que necesitaba todo. Finalmente, llegó el día tan esperado. Nadia esperaba que el sol brillara, con buen ánimo para comenzar una nueva vida en el campo con su hijo. Pero en lugar de eso, el cielo estaba bastante nublado, con nubes grises avanzando hacia el centro de la ciudad, amenazando con lluvia. Las casas, como si advirtieran que pronto comenzaría la lluvia, pero ningún clima podría detener la esperanza de cumplir su sueño. Esa misma mañana, el director médico llamó y anunció que la policía había resuelto todo, y que Nadia no tenía nada que ver con eso. Se disculpó sinceramente y le rogó que regresara. Margarita ahora estaba bajo investigación y nadie más le estaba amenazando. Nadia agradeció al hombre por disculparse con ella, pero informó que hoy mismo se mudaría permanentemente al campo. Si algo no funciona en el pueblo, vuelve con nosotros, siempre encontraré un lugar para ti, dijo el director médico con esperanza en su voz. Muchas gracias, tendré eso en cuenta, respondió Nadia. Despertó a su hijo y se sentaron juntos a desayunar. El niño también estaba emocionado. Nadia le advirtió que la casa era vieja y que nadie había vivido allí durante varios años, y que los primeros días podrían ser difíciles, pero luego todo se iría arreglando gradualmente. Al menos eso esperaba. Nadia bajó la maleta, colocó a su hijo en la silla para niños, pero se sobresaltó cuando alguien tocó su hombro. Incluso no podrían irse tranquilamente. Parecía que esta familia entera la perseguía para evitarle la paz. Nadia, estamos en un gran problema. Perdóname por haberte tratado tan mal. No sabía que estaban divorciados y que él te traería a esta tonta aquí, dijo Sarina, casi llorando. Aquí tienes un amuleto. Te lo prometo, lo arreglaré todo. Solo pídele que regrese contigo. Él correrá rápidamente a abrazarte. Mi hijo quiere que transfiera la propiedad de mi apartamento a su nombre, porque, sabes, está esperando un bebé. Nadia miró a Sarina, sintiendo compasión por ella solo como una anciana, sin tener en cuenta su exmarido o sus relaciones amorosas. Sarina la agarró del brazo, mirándola a los ojos con los labios temblorosos por las lágrimas.
Que Dios te bendiga, Nadia. Solo perdóname, no me guardes rencor. No quiero que estés enojada conmigo. Me resulta difícil llevar a esta chica. Él no te valoraba. Te trajo a esta chica como castigo. Que Dios esté contigo, Nadia. Luego se alejó del auto. Nadia decidió no tomar autobús y llevó el viejo Volkswagen de su amiga. Aunque funcionaba, no lo necesitaba, así que se lo prestaron. Nadia recordaba cómo manejar con calma. Se puso en marcha y se dirigió hacia el pueblo, donde todo sería diferente ahora. Ella creía firmemente que encontraría la fuerza para enfrentar cualquier dificultad que le esperaba en el pueblo y que todo cambiaría para mejor. Solo una fina llovizna caía sobre el parabrisas. Las gotas bajaban en largas pistas. La radio murmuraba un informe sobre arte moderno y un nuevo museo que abriría pronto en la ciudad. El pequeño Yegor dormía profundamente en el asiento trasero. Ya se vislumbraba el pueblo por delante, y la lluvia se intensificaba. Alguien llamó. Nadia echó un vistazo al teléfono, pero decidió no contestar. Giró hacia el pueblo, que se abría con techos mojados a lo lejos. Por alguna razón, no podía ver el techo de la casa de su abuelo desde la colina, aunque antes pensaba que ya se podía ver. No veía el viejo veleta en forma de cosaco a caballo. Pero cuanto más se acercaba a Nadia, más le preocupaba al darse cuenta de que no vería nada bueno allí. En lugar de la casa de su abuelo, solo había horribles ruinas carbonizadas. Nadia salió a la calle bajo la lluvia, mirando los restos de la casa de su abuelo, sintiendo un dolor abrumador al darse cuenta de cuántos recuerdos habían muerto allí. Nadia se cubrió la cara con las manos y lloró impotente. ¿Qué pasa?, dijo una vecina desde la casa, sosteniendo un paraguas bastante desgastado por el tiempo. Dios mío, Nadia, qué sorpresa verte. Pensé que no volverías después del funeral de tu abuelo. La casa se quemó hace mucho, pensé que lo sabías, dijo la vecina mientras Nadia lloraba, incapaz de recuperarse. La vecina la llevó rápidamente adentro. La sentó en la mesa junto a su hijo y comenzó a calentar comida. Siéntate, siéntate. Hasta que el clima se calme, ni siquiera pienses en salir. El viento que se levanta te dejará sin aliento. Y mira, la tormenta está a punto de comenzar. Come después del largo viaje. Siempre es agradable comer algo delicioso. No te preocupes, todo se arreglará. Alina Petrovna miró primero a Nadia y luego a su hijo. Frunció el ceño, los acercó para que comieran en silencio, y ella misma, con movimientos ágiles, sirvió segundos en platos anchos. No hay necesidad de llorar. Allí tu abuelo tenía un amigo, Vasily. ¿Lo recuerdas? Era delgado, alto, siempre haciendo chistes y riéndose de ellos. Él también se quedó solo, sin hijos ni nadie más. Guardó la casa mientras estaba vivo. Nadie la quiere ahora. Así que ve a vivir allí. ¿Qué tiene de malo? Es una casa buena y sólida. Hay mucho espacio para acomodarse, dijo la vecina, quien parecía encontrar soluciones para cualquier problema. Y si aparece alguien, olvídate. ¿Cómo vive la gente en el pueblo? Encontraremos un lugar para ti, no te preocupes. El pueblo tiene todo. Encontraremos un trabajo, te acomodarás y será más fácil. Y para tu hijo, qué libertad. ¿Cómo disfrutará? Quizás incluso consigamos un perro. Continuó la vecina, pero el niño la interrumpió. Tendremos un perro, riendo alegremente y aplaudiendo. Aprende a enfrentarte a la vida como tu hijo. Los niños nunca se desaniman, así que nosotros tampoco deberíamos. Le pediré a mi hijo que te compre una casita en el pueblo si no puedes. Son baratas, nos las arreglaremos. Tu abuelo me hizo mucho bien en la vida, no te dejaré. No se olvida algo así, cariño. Es bueno que hayas regresado. Todo ha salido bien. Verás cómo todo se resolverá, repetía la vecina. Al día siguiente, después de haber descansado, la vecina y Nadia se miraron. La mujer se concentró en el pequeño niño llorando y en el hombre con una herida de bala ensangrentada. Por favor, salven a papá. Papá está muriendo. Necesitamos llamar a la policía. Alina, trae el botiquín, todo lo que tengas, gritó Nadia. La vecina se dio cuenta de la situación y corrió hacia su casa. Mientras tanto, el pequeño Yegor se ocupaba del niño, tratando de distraerlo, y pronto estaban sentados en el sofá, observando todo desde lejos y comentando en voz baja lo que sucedía, como si estuvieran en un programa de televisión. Nadia extrajo la bala que milagrosamente no había alcanzado el hueso, luego vendó la herida,
Le limpió y vendó al hombre, colocándolo en una posición adecuada. Anatoly sintió que su cabeza giraba intensamente. Casi se desmayó de inmediato, pero su respiración se volvió regular y tranquila. La vecina se fue a casa, diciendo que si necesitaban ayuda, no dudaran en llamarla. No le gustó que Nadia se quedara allí sola, pero aún así se fue. Anatoly recuperó el conocimiento solo unas pocas horas después. Lucía cansado y agotado, pero se sintió aliviado cuando los niños se quedaron dormidos y decidió contar lo que realmente le había sucedido. Conocí a una chica de una familia acomodada. Al principio todo fue maravilloso. Nos casamos, éramos almas gemelas, sin sospechar nada. Me parecía que nunca había amado a nadie en mi vida, pero sus padres estaban en contra. ¿Sabes? Solo soy un chico común, y ella era como un pájaro de alta alcurnia. Probablemente querían que su yerno estuviera a su altura, dijo, deteniéndose de vez en cuando para tomar un sorbo de agua y continuar la conversación. Luego comencé a pensar que ella se casó conmigo a propósito para quedar embarazada rápidamente. Aunque no puedo decir que ella estuviera contenta con eso. Suplicaba que dejara al niño cada vez. Temía que se fuera a la ciudad y se hiciera un aborto. Nació nuestro hijo, pero todo empeoró. Yo tenía esperanzas de que nuestro hijo cambiara las cosas, pero nada cambió en absoluto. Ella seguía divirtiéndose al máximo en fiestas privadas con gente extraña con la que ni siquiera me sentaría en la misma mesa. Anatoly frunció el ceño. Aparentemente el tema de la conversación se estaba volviendo muy desagradable para él. Aprovechando una pausa, Nadia puso su mano en su frente, pero no tenía fiebre, y él volvía gradualmente a la conversación. Una noche, en una de esas fiestas, ella cayó por la ventana del hotel. Nadie puede decir con certeza qué sucedió allí. Se dice que había estado con algún tipo, pero nadie fue a buscarla al principio. Todo recaía sobre mí. Luego me retiraron los cargos, pero los padres de ella están en mi contra. Se volvieron en mi contra y dijeron que dejara al niño con ellos y me fuera. Cualquier cosa con tal de que no estuviera cerca. Y si no me amenazaban con enviarme a la cárcel o a la tumba. Mi amigo salvó a tu abuelo una vez. Estaba solo en el hospital y mi amigo lo ayudaba. Dejó esta casa para él antes de morir, porque ya no tenía más parientes. Mi amigo me dio las llaves para que viniera aquí con el niño, pero las cosas no salieron como planeamos. Los hombres de mi suegro intentaron deshacerse de mí, dispararon al coche, me golpearon, pero de todos modos logré escapar. Gracias a Dios que mi hijo está sano y salvo, pero yo seguiré luchando hasta el final de mis días. Estaré eternamente agradecido de que no me hayan abandonado aquí. Como enfermera no pude abandonarlo. Vi que estaba en problemas y corrí a ayudar, pero ahora es poco probable que trabaje en mi profesión. No tengo mucho y no puedo soportar el dolor. La mujer se dio cuenta de inmediato de que había interrumpido al joven. Ahora me siento engañado, un tonto. Nadia nunca imaginó que eventos tan cinematográficos pudieran desarrollarse en la vida real. Y uno de los participantes está justo delante de ella, pero no le cree. Sin embargo, no podía evitarlo. Después de todo, los detalles de su historia coincidían incluso en los pequeños detalles, y así es como terminamos aquí. ¿Y cómo llegaste tú aquí? A mí me mandó mi vecina, pensé que la casa estaba vacía. Me quedé sin nada, soy madre soltera, sin trabajo. Mi esposo me dejó por un amante joven. Quería volver a la casa de mi abuelo. Solo quedaron las brasas. No sabía que ya no estaba. Dicen que los niños jugaron y le prendieron fuego. Nadie pudo apagarlo a tiempo. Así que vine aquí con mi vecina. Así que se podría decir que el destino nos unió. Dijo Nadia con una sonrisa triste. Por favor, quédate en la casa, no te molestaré. Ahora mismo solo me levantaré y empezaré a ayudar con las tareas domésticas. Y será más fácil cuidar a los niños juntos. Por favor, quédate ahora, no te dejaré ir, dijo él con una sonrisa. Ellos mismos no notaron cómo pasaron ya un mes desde que se conocieron. Les gustaban mucho el uno al otro, y gradualmente su relación amistosa se convirtió en romántica. Ella le salvó la vida y él siempre lo recordará. Pero Anatoly ni siquiera sabe que en realidad fue al revés. Él le salvó la vida y le devolvió la fe en el amor, la comprensión y el afecto humanos. Estaban sentados juntos en el gran sillón de la terraza,
riendo, mientras resolvían algún crucigrama tonto. Siempre se distraían con chistes y apenas podían concentrarse en los acertijos. Los niños jugaban a ser los caballeros, montando palos con cabezas de peluche masivas. Dios mío, solo ha pasado un mes. La vida ha cambiado tanto que apenas puedo creerlo. Realmente después de todo lo que hemos pasado he vuelto a amar. Susurró ella suavemente, y él la abrazó. Oigan, palomas, gritó de repente Alina, la vecina, claramente apresurándose hacia ellos. Hasta jadeó. Colocó ambas manos en la cerca, se inclinó un poco hacia adelante y exhaló con fuerza. En la televisión dijeron que Borisov falleció, ¿puedes creerlo? Se acabó, ya no hay nada de qué temer. Vive, sí, disfruta la vida. Cuando Anatoly escuchó que su ex-suegro había fallecido, no podía creer lo que estaba pasando. Simplemente se quedó sentado con la boca abierta, mirando hacia adelante, como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad. El hombre cerró los ojos y casi lloró, consciente de que él y su hijo ahora eran libres, libres para siempre. Nadie los perseguiría. No había necesidad de esconderse. Todo lo que tanto temía finalmente había terminado. Esa misma noche celebraron una pequeña fiesta, marcando la libertad tan esperada. Él repetía constantemente que todo cambiaría ahora. Nadia, después de haber superado su pasado, ya no creía que la vida pudiera cambiar, pero este hombre no se parecía en nada a su ex esposo. Cumplió su promesa, consiguió un trabajo y rápidamente fue promovido en la fábrica local. Y cuando llegaba a casa, se ocupaba de los niños y pasaba tiempo con su familia. Realmente era feliz. Estaba agradecido por esta segunda oportunidad, una oportunidad que el destino le había dado. Y Nadia lo miraba siempre con ojos de admiración y amor, sin poder creer el regalo que se le había dado. Ahora tenía 2 hijos maravillosos y pasaban todo su tiempo libre juntos, inventando juegos para dos. Por las noches, quedándose en la cama, Anatoly y Nadia hablaban suavemente sobre todos los problemas que los habían perseguido en el pasado. Hemos estado juntos por tanto tiempo, parece una eternidad. Vivimos como si nos hubiéramos conocido toda la vida, dijo el hombre suavemente, besando sus manos. Así me parece también. Sabes, tú y yo somos como almas gemelas. Cuando te vi, podría no haber ayudado. Podría haberme solo asustado, pensando que eras algún tipo de maníaco, pero por alguna razón supe que tenía que ayudarte. No me acobardé, incluso cuando no es mi naturaleza. Ella dijo en tono bromista. Cuánto se sentía Nadia feliz y cómo todas las adversidades de su pasado ya no importaban. Su exmarido no significaba nada. Su exsuegra, el pequeño departamento en las afueras de la ciudad, la interminable carrera en el trabajo, todo parecía como si hubiera sido un mal sueño. Y la vida aquí, a su lado, lo cambió todo. Y así se quedaron dormidos juntos, discutiendo planes para el día siguiente, donde nuevamente seguirían siendo una familia feliz.